a historiadores, a musicólogos que nos han hablado pues desde la escultura o la plástica referida a la música, a los instrumentos musicales, a la liturgia musical en la catedral, etc. Como novedad este año, en vez de tener una conferencia, Roberto Fresco pues ha querido ser un poquito más ambicioso y vamos a tener ocasión de asistir a una mesa redonda entre algunas de las personalidades más competentes en el campo del órgano, y en concreto del órgano catedralicio en toda España. Yo creo que es realmente una ocasión única y que debemos aprovechar, sobre todo de cara a ver las conclusiones que van quedando en la mesa y las pistas que los ponentes pueden darnos al Cabildo de la Catedral, al Obispado, a la Asociación, de cara pues a sacar la máxima utilidad a ese órgano maravilloso que tenemos en la Catedral. Como habrán visto ustedes en el programa, estaba previsto que Martín Martínez, socio también de Amigos de la Catedral, moderase hoy la mesa. Desgraciadamente, como ustedes saben, debido al fallecimiento de don Augusto Quintana, pues este acto también se tiene que modificar un poquito en detalle, y contamos con la amabilidad de Isidro Martínez, a quien todos ustedes conocen como director y periodista del Faro. Isidro Martínez, nacido en la comarca, en la Vega del Tuerto, en Posailla de la Vega, cursó estudios en Astorga, se licencia en Ciencias de la Información por la Autónoma de Barcelona y después inicia su labor periodística en la Hora Leonesa para pasar después al Pensamiento Astorgano y después trabajar también en el Faro Astorgano y colaborar con El Norte de Castilla, el Diario de León, el Diario de Jaén y también como trabajador en COPE Astorga. Es premio Ciudad de Astorga de Periodismo y ha escrito un libro sobre la artesanía de la madera en Maragatería y trabaja también en un estudio sobre las ermitas de Maragatería. Además de todo eso, pues, ¿qué les voy a decir yo sobre Isidro? Pues es el que nos cuenta todos los días cómo somos, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, y el que de alguna forma pues es un poquito pues, el vocero de la ciudad, o uno de los voceros de la ciudad. Sin más, pues les dejo con... Buenas tardes y bienvenidos todos. Ya han oído que yo solamente soy un sustituto, entonces desde el principio les pido disculpas porque en ese amplio, porque el mío es muy breve, entonces eso es amplio currículum que les ha leído, la relación con la música es siempre marginal. Entonces, seguro que los de la mesa, que por eso los ha elegido Roberto Fresco como algunos de los mejores especialistas que hay en España, seguro que con sus palabras y sus ideas se olvidan enseguida de que hay un moderador. Eso es lo que intentamos además, y lo que es importante es lo que ellos pueden decir y lo que ellos van a decir. Lo del moderador es un simple accidente porque alguien se tenía que sentar en esta mesa solamente por eso. Entonces, para hablar de esta conferencia, en esta conferencia sobre el presente y el futuro del órgano, sobre todo relacionado con la iglesia, con la catedral, con las catedrales e incluso con otras iglesias que pueden tener órgano, ese es más o menos el tema que nos han dicho que tenemos que debatir aquí. Es un tema muy amplio y seguro que muchas de las ideas y de las reflexiones que tienen preparadas los presentes en la mesa se van a quedar en el tintero, pero por eso les pido sobre todo que intenten ser ágiles de palabra para que nada de lo que pudiera ser interesante para ustedes se nos quede sin decir por falta de tiempo. Y aplicando la premisa, comienzo a ser breve yo mismo y paso a hacerles una brevísima, casi solamente el nombre. A algunos ya los conocen y a otros su prestigio les precede y también necesita muy escasa presentación porque no estaría de acuerdo con toda su biografía el que yo les hiciera un resumen. A mi izquierda está Gabriel Blancafort, es organero. Vamos a tener dos organeros, dos organistas y dos, digamos, representantes de la iglesia astorgana, de la jerarquía de la iglesia astorgana, con lo cual está muy equilibrado todos los sectores y vamos a ver si entre todos conseguimos sacar conclusiones positivas. Decía que Gabriel Blancafort es catalán de Barcelona, un pueblo que se llama Los Garrigues,
la Garriga, por el cual pasa el tren por el que yo viajaba todos los fines de semana. Lo que pasa es que como hace ya unos cuantos años se me ha olvidado un poco el nombre. Su organero tiene un taller propio y es uno de los más prestigiosos de este país, perteneciendo y ha participado en numerosos congresos internacionales sobre esta temática del órgano. Adolfo Gutiérrez Viejo es organista, ha impartido y ha interpretado bastantes conciertos, o algunos conciertos aquí en Astorga. Es leonés, que yo sepa, al menos de residencia y de todo. Es de sobra conocido por todos ustedes, es una de las figuras principales de la música en esta provincia, aunque ahora está en Madrid ejerciendo labores docentes. Y en la parte exterior de esta mesa está José María Álvarez, que es maestro de capilla, es también organista y al que todos ustedes conocen de sobra. Aparte nació en Santa Marina del Rey y eso ya es un timbre importante. Es un timbre importante a la hora de estar aquí, a la hora de estar y de hablar del órgano, porque, entre otras cosas, Santa Marina del Rey es uno de los escasísimos pueblos que con su población tiene un órgano en la iglesia parroquial, y no solamente tiene un órgano, sino que ha conseguido este hombre de Santa Marina del Rey que cuando se hace el Festival Internacional de Órgano Catedral de León, los señores de León, a los que no les gusta casi nunca estas cosas, pasen por allí a ofrecer un concierto. Incluso los de Astorga, que les gusta un poco más, pero tampoco en exceso, tengan que pagar el peaje y llevar un concierto a Santa Marina del Rey. Algo tendrá este hombre cuando consigue estas cosas. A mi derecha está Ángel de la Lama, que es jesuita, es organista, ha estado varios años en Valladolid, ha interpretado al órgano en muchas ciudades y es también uno de los más prestigiosos intérpretes de órgano. Seguimos con Federico Acítores, que es palentino, que también es conocido en Astorga porque aquí se pasó creo que 9 meses o 10, 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 2 años al principio entre telarañas y luego ya con tubos nuevos y con sones nuevos, restaurando completamente, en un esfuerzo muy importante en el cual colaboraron las instituciones, el órgano de la Catedral de Astorga. Incluso ahora suele venir con cierta frecuencia, creo que al principio de este ciclo de conciertos estuvo aquí en la Catedral afinando el órgano porque es un poco hijo suyo, es creación suya. Es organero, como todos sabéis, tiene un taller en la provincia de Palencia y tampoco hay que decir mucho más de este hombre que ha pasado tanto tiempo en Astorga arreglando el órgano y que sigue insistiendo en esa labor de recuperar y de restaurar órganos por toda España, pero especialmente en Castilla y León. Y luego, en la esquina, el último y no por ello menos importante, don Bernardo Velado Graña, que es el delegado de liturgia y que nos hablará desde ese aspecto de la liturgia y del órgano, pero que él es un gran aficionado a la música, ha compuesto muchos himnos para asociaciones, entidades, además escribe libros. Bueno, pues mañana presentaremos uno de los más importantes que ha escrito últimamente, porque antes había escrito otros muy importantes. Es una persona muy querida en Astorga, es un hombre de los que cada vez nos quedan menos. A los periodistas, cuando tenemos alguna duda, siempre tenemos 2 o 3 teléfonos a los que podemos llamar. Y ellos siempre, muy amablemente, y en este caso don Bernardo siempre ha contestado perfectamente, no solo al detalle que se le pedía, sino incluso a toda la biografía si fuera necesario. Estos hombres enciclopedia no deberían faltarnos nunca, porque para los informadores, que al final es para todos los ciudadanos, para todos los que leen los periódicos o escuchan la radio, son vitales y cuando nos falten no sabemos. Pues con estos mimbres excelentes vamos a intentar hacer una conferencia sobre el órgano y la labor que tiene en la iglesia. Una labor que hace algún tiempo, me estoy alargando, pero es que estoy cumpliendo con el encargo. Tuvo una importancia vital, los compositores dedicaron muchas de sus obras, solo hay que mirar a interpretaciones de órgano, y que el órgano era un asunto vital en toda la liturgia que se hacía en las catedrales, incluso en iglesias más pequeñas. Después ha pasado un poco al olvido, ha pasado un poco con las reformas litúrgicas
a estar, no al olvido, pero a estar un poco más alejado. Tendrá tiempo de rebatir estas ideas. Y finalmente ahora parece que vuelve a resurgir sobre todo un afán restaurador, no tanto quizás de su presencia en la liturgia, como restaurar los órganos como instrumentos, y el siguiente paso será reintroducirlo de nuevo en la liturgia. De eso nos pueden hablar mucho y bien los dos organeros que tenemos ahora. Les dejo ya enseguida, pueden hablar sin orden, pero con concierto, y los temas están todos abiertos sobre la mesa. Para romper el hielo, si no, vamos a preguntarle a don Bernardo, que decía con la cabeza que no era cierto que ahora la liturgia tuviese un poco marginada las renovaciones de la liturgia, quizás han arrinconado un poquitín al órgano. Él dice que no, y a ver si nos explica. Bueno, yo quería distinguir mucho lo que puede significar un hecho que sí, lo constatamos, pero lo que podría llamarse la causa. La causa no ha sido ni mucho menos la liturgia ni la reforma litúrgica. Porque, así hablando en plan axiomático, lo primero de todo habría que decir que la liturgia no agota ni siquiera toda la actividad de la Iglesia, no digamos ciñéndonos al órgano. El órgano presta su servicio en la liturgia, extraordinario servicio, pero el órgano también tiene un campo mucho más abierto. Acudiendo a mi experiencia desde niño aquí, que vine en los años 30 a Astorga, y soy amigo de ese órgano desde entonces, que lo manejaba muy bien don José María Mancha, y dio muchos conciertos por España, y tiene incluso grabadas cosas de entonces, pues yo he asistido a esa evolución. Yo no creo que el órgano de la Catedral de Astorga diera más juego en aquellos años que yo viví, aunque había escola y organistas magníficos, y había funciones litúrgicas muy amplias y un repertorio precioso. Sí recuerdo con mucha nostalgia, por ejemplo, el Día de la Ascensión, donde se lucían los organistas. Es una fecha para la historia, para evocarla de verdad. Era una de las horas litúrgicas de la mañana, en la que se supone que el Señor subiría a los cielos, y allí la cantidad de versos que comentaba el organista, que tenía que tenerlos preparados o compuestos por el maestro de capilla, que componía también cada año sus obras. De modo que mi aclaración es esta, solamente una aclaración inicial, que la liturgia y el Concilio Vaticano II ha sido pretexto para muchas cosas, pero a la hora de verdad de buscar responsabilidades, pues el asunto es mucho más complejo. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, y no creo que haya muchos concilios de la Iglesia ecuménicos que se hayan ocupado así de manera directa y específica del órgano de tubos, que es el que nos reúne aquí, dice expresamente el Vaticano II, téngase en estima, en gran estima, en la Iglesia latina, el órgano de tubos tradicional, antes de afirmar lo que desde luego afirma a continuación, que también hay una apertura para otros instrumentos, para los cuales pide que tiene que tener la aprobación conveniente de la autoridad territorial. Y en cambio del órgano no se conforma con citarlo, que ya el citarlo en documentos de concilio que están muy estudiados, muy acerados y pasan por tantas comisiones, ya era una decisión. De modo que quede bien claro que si de hecho hay un abandono, si de hecho hay un declive, y si de hecho hay algunos que no le encuentran lugar en la liturgia, no es porque no lo tenga, es por desconocimiento de esa misma liturgia. Y luego, así en un plan axiomático, yo iría a la segunda afirmación, que sería esta. Es universal, no se trata solo del órgano en este caso, es de toda la música, del canto, música vocal, instrumental, polifonía en la Iglesia, ya ciñéndonos al campo de la Iglesia y de la liturgia, que tampoco el campo de la Iglesia es exclusivamente de la liturgia, como dije antes. Y ciertamente yo no he visto nunca, en toda esa larga vida, desde los años 30 hasta ahora, la Catedral de Astorga tan llena
como en el ciclo de música organizado por los amigos de la catedral en estos 6 años. Eso es para mí completamente nuevo. Y desde luego no lo teníamos nunca en tiempos pasados, porque tampoco había una sensibilidad colectiva tan clara en favor. Y yo quería decir la segunda afirmación, y es que en la liturgia, la música, toda la música, no es un adorno. Ahí es donde está la más grave de todas las equivocaciones. No me gustaría, en este caso, hacer una alusión a los periodistas, ya que ha sido tan galante con los informadores y con las conversaciones por teléfono. Pero yo cada vez que veo una crónica de una celebración litúrgica, y a mí lo que me dicen es que amenizó la celebración, me suena muy mal el amenizó, porque es otra cosa. Es decir, la liturgia tiene muchos aspectos, es muy rica de contenido, y la música está, si lo es de verdad, música litúrgica, está identificada con ella. No, ya no digo está a su servicio, no, es que es parte integrante de la liturgia. Esta es una afirmación redonda también del Vaticano II y de los documentos que lo han comentado. Es parte integrante de la liturgia. Y cuando cumple su función ministerial, incluso se queda sola. El órgano, solo, el organista, no solamente toca las teclas, está llegando al corazón con sus dedos. El organista está integrado en la asamblea litúrgica y participa de una manera especial. Él, precisamente por su actividad, es un actor en la liturgia, y cada uno de los actores en la liturgia participan de modo, el presidente de una manera, el lector de otra, el monitor de otra, el celebrante, en cada caso, pues el organista tiene una participación específica, de tal manera que él mismo depende un poco de la colocación, la ubicación del órgano, que es otro gran problema, para estar integrado. Ahora, eso sí, la integración de su persona y de las piezas que toca, y el conocimiento que tiene que tener de la asamblea, el conocimiento que tiene que tener de las leyes mismas de la liturgia, a ver cuándo puede intervenir, cuándo debe intervenir, y no solo él, sino el presidente y los demás, para no pisarle, para no echarle violentamente, para no hacerle terminar sin que pueda hacer sus conclusiones. Las improvisaciones creativas que tiene que hacer un organista hoy en la liturgia. No sé, yo no quiero lanzarme así tan acometido o tan agresivo, pero de verdad no puedo concebir que me digan que hoy no tiene el órgano sitio en la liturgia. Esta misma mañana tuvimos a don José María haciendo unas preciosas improvisaciones en relación con lo que cantaba la escola. Y estaba cantando cosas de Bach, algunos corales, y algunos otros cantos. Y había preludios y había posludios, pero todo en relación. Y vimos un hermoso ofertorio, aunque yo no sé si en la misa de difunto se puede siempre. Y ya estamos otra vez aquí con la liturgia en su verdadero sitio, porque sabemos muy bien que hay una norma general en la cual Adviento, Cuaresma, excepto el domingo Gaudete, el domingo Letare, los dos, y desde luego misas de difuntos, se puede acompañar el canto de la asamblea, sostener el canto de la asamblea, se puede, sí, pero e incluso hay un momento en las exequias, y yo con esto no quiero que me pongas el apagavelas enseguida, porque yo quería saber el tiempo que tenemos cada uno, y además pienso intervenir más veces y me dejáis. Quiero decir que hay momentos, por ejemplo, uno voy a señalar. La última recomendación y despedida. Todos estamos hoy marcados por la despedida de don Augusto. Es cierto que cantaron allá arriba un adiós, pero la despedida es la cumbre en el ritmo de la celebración de unas exequias. No olvidemos que estamos celebrando, por un lado, la Pascua del Señor, siempre es lo que celebra la Iglesia. Y por eso el órgano, como festivo, es indispensable. Pero en ese momento las palabras cesan, las oraciones, la letanía, todo cesa. ¿Por qué? Porque hay algo inefable, hay una emoción, hay una despedida. No ha resucitado, esperamos que resucite, esperamos todos resucitar. La Pascua es una Pascua todavía en la fe y en la esperanza. Y aunque la estamos celebrando, pero lo que vamos es a despedir también a un hermano. Y hay un movimiento general de la asamblea, esto se ve muy bien en los monasterios,
toda la asamblea se reúne y se acerca al cadáver, se acerca para darle el último adiós, para darle la última mirada. Y hay cosas que ya ni palabras, ni rezos, ni Padre Nuestros, ni oración, no pueden expresarlo. Lo expresa solo la música, que es la expresión de lo inefable. Y allí la cumbre de la celebración, la parte litúrgica, cumbre de celebración de las exequias, sobre todo cuando se celebran sin la Eucaristía, porque claro, ha habido Eucaristía por delante, la Eucaristía siempre está en la meta. Pero también hay las exequias como tales, pueden ser independientes antes o después de la Eucaristía. Pues está confiado a la música. Y muchas veces a la música del órgano, y del órgano solo. De modo que yo le veo allí al organista, en ese rey de los instrumentos, y le veo allí con una responsabilidad y con un gozo, con una participación, con una cercanía y con una vigilancia, con una que tiene que estar a todo, porque en cada momento de la liturgia tiene que tocar de manera diferente, y tiene que dar los tonos y los ritmos, y tiene que apoyarlos. En fin, que creo que tiene un papel extraordinario en la liturgia actual. Muchas gracias, hermano. Vamos ahora a ver si lo que el liturgista ha dicho, que se marcan las normas, es verdad. Aquí tenemos a 3 organistas que nos podrán decir si esa libertad y inefable toque, protagonismo que debiera tener según las normas, pues de verdad se tiene en las celebraciones. 3 organistas que podrán explicarnos si es verdad que eso se hace. Yo, me permite, Sí. oyendo a don Bernardo, estaba subiéndome a un mundo que me parece ficticio. Desde luego, si todos los párrocos, canónigos y demás por España tuvieran la misma altura intelectual, la misma sensibilidad artística, el mismo carácter místico de don Bernardo, la altura intelectual, yo me apuntaba a ser organista de oficio de por vida. Sin embargo, yo que he sido organista de la Catedral de León durante mucho tiempo, luego otro mucho tiempo me fui en Alemania, tengo que distinguir entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Y la teoría, los conceptos maravillosos de don Bernardo, es esa. Pero la práctica es que el organista, ya en mis tiempos, cuando yo estaba en la Catedral de León, casi siempre era un estorbo. Estorbaban los versos cuando se cantaban los salmos, los canónigos, vamos, ¿no? Se puede hablar en general, siempre hay algún don Bernardo en algún sitio. Pero en general están con una prisa enorme de marcharse y reniegan del organista de una manera total durante los salmos. Hacían los versos y no te dejan cadenciar siquiera. Hay gente que está en práctica todavía y práctica siente. No te dejan cadenciar. Llega al ofertorio y uno elige pues una fuga pues adaptada, pero siempre el organista dentro de la liturgia tiene una tarea funcional, eso está claro para todo el que hace eso, ¿no? Pero desde el altar parece que no se respetaba esta categoría del organista, no siendo un adorno, un mero adorno, sino algo integrante, sustancial de la liturgia, sino que en el momento que estabas en la dominante o una tonalidad de allá que sé dónde, una campanilla ta 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 ta, te decía que pararas ipso facto, sin cadenciar, y cuando no lo hacías había bronca. De modo que mis experiencias en ese campo van por caminos diferentes. Y ahora contrasto. Estuve en Alemania después, otros 10 años de organista, y realmente estaba entusiasmado con mi oficio. ¿Por qué? Porque allí se me respetaba. Y yo todos los domingos tenía que interpretar una fuga de Bach, por ejemplo, antes de empezar la misa. Durante la misa siempre tenía unos momentos de improvisación que dependía de mi categoría, el que tuvieran más altura o no, introduciendo a unos cantos de los tiempos de Lutero y de la Edad Media maravillosos. O sea, introduciendo una melodía, por ejemplo, del Victime Pascal y Laudes, para la fiesta del sábado de Gloria.
Pues yo tengo un recuerdo de eso porque improvisaba sobre esa melodía con todo el entusiasmo de mi vida. Esas noches me los pasaba como organista y como artista de lo mejor del mundo, y siendo obediente a los cánones de la liturgia y demás. Y nadie me interrumpía. Se sentaban y esperaban a que yo cadenciara, y al terminar mi improvisación, toda una asamblea, sin más aviso, sin previo aviso, comenzaba a cantar a toda voz el Victor Pascal Laudes, en alemán, en la versión luterana, claro. Es decir, había una sustancia musical sobre la que se podían hacer unas improvisaciones de gran altura, primera cuestión. Había un respeto a la labor del organista y había una conjunción entre la comunidad y el organista. El organista estaba ahí en una función litúrgica de verdadera altura, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista litúrgico. Y yo, cuando me vine a España, a continuación, les confieso que prometí no ser organista en funciones en ninguna iglesia. Simplemente creo que porque no encontraba un don Bernardo responsable de las tareas, porque con usted sí que me entiendo. Todo eso que ha dicho usted, realmente yo me prestaría a ser organista porque nos entenderíamos a las mil maravillas con todos esos conceptos que hay. Pero yo sé que es muy abundante el mundo en que no se da eso, por una parte. Y por otra parte, la reforma litúrgica, a la que usted no atribuye, vamos, a la que no da la causalidad de todos estos desastres, yo ahí no estoy del todo de acuerdo, porque o no se ha interpretado bien, o lo que ha venido después de la reforma litúrgica en composición para la Iglesia, a mi modo de ver, ha sido muy deficiente. Y yo le aseguro que improvisar sobre ciertas melodías que se hacen, se me atraganta. No puedo. Entonces no puedo colaborar litúrgicamente porque no tengo la base y la altura artística en las melodías que se interpretan, en lo que se canta en el pueblo, para hacer eso, para cumplir mi labor de organista con cierta dignidad. Y aparte de eso, sé que no se me respeta, pues si yo empiezo a tocar un coral de Bach durante la comunión, un conde de Haydn Highland, por ejemplo, y cuando estoy a la mitad, una maravilla de coral de Bach, tolón, a parar, se ha dicho. Claro, yo ahí no me encuentro a gusto. En esta reforma, si es que está equivocada, pues le doy esta razón, pero si no está equivocada, yo ahí no me encuentro de ninguna manera. Es que, ¿puedo? Sí. Es que en realidad estamos de acuerdo totalmente, porque ya distinguí que una cosa es el hecho, los hechos. ¿Quién va a poner en duda los hechos? Además, estamos contemplando a toda hora. Pero no es de derecho, no es así. Es decir, nadie puede invocar con justicia los principios, las iniciativas, los criterios, pero eso no a una escala de un hombre de una sensibilidad especial, no. Ahí tenemos, por ejemplo, en España un directorio general de canto y música en la celebración que lo elaboré yo mismo, pasó por todos los consultores de liturgia y de música y está promulgado por la Conferencia Episcopal Española, muy amplio. Y bueno, yo invito a cualquiera a que lea los capítulos que se dedican al órgano y al organista para ver si no responde la normativa, estoy diciendo. Ahora, otra cosa es el abuso o la falta de formación de algunas personas concretas o su manera de proceder más o menos bárbara. Entonces, pero es un abuso. Y luego también hay que comprender, eso sí, que en la reforma litúrgica hay un cambio tan enorme diría yo, de mentalidad que todavía no ha penetrado en el conjunto de la masa. Estamos después de un documento que se llamó Vicesimos Quintus Annus, a los 25 años, y ahora ya estamos a los 30 y tantos, de la reforma litúrgica, que fue la primera de las cosas que el Concilio Vaticano II emprendió. Y claro, han ido documentos, por ejemplo, la misma documentación actual de la Iglesia, somos muchos los que estamos pidiendo que se revise de nuevo y que se vaya adaptando más a los momentos que estamos viviendo, y de hecho ahora se van revisando rituales. Y por ejemplo, si se había publicado en España una cantidad de libros litúrgicos con mucha prisa después del concilio,
y todo en castellano o en las otras lenguas, en catalán, en vascuence, en gallego, porque hay que ver que en pocos años hemos pasado a una liturgia de más de 300 lenguas. ¿Cómo vamos a improvisar ahora en 30 años unas composiciones dignas y todo un repertorio como el que venía tradicional de la Iglesia de tantos siglos? Pero no hay que olvidar que la Iglesia no ha roto con ese repertorio. Si rompe de hecho las comunidades, no es por la indicación de la Iglesia, que dice que el latín se siga cantando. Y hay muchísimas comunidades donde de vez en cuando, por lo menos una vez o dos a la semana, para no perder el repertorio anterior. Y luego, de hecho, también las normas que se dan a los compositores, aunque esto rebasa por completo nuestra mesa redonda. Hoy un compositor, desde luego, para la liturgia, no podría hacer la misa del Papa Marcelo. Esto es evidente. No cabe hoy la misa del Papa Marcelo si no es en una celebración especialísima, notabilísima, con una cantidad... Hoy no, ¿por qué? Porque el desarrollo mismo de la liturgia ha llevado a una liturgia de la palabra más prolongada, tal. Estaba desempeñando la música, pues, muchísimas cosas de suplencia. Yo creo que durante muchos siglos, la música, y el órgano concretamente, desempeñó, pues, una cantidad de papeles que no le correspondían del todo, y sin embargo, como estaba completamente ajeno el pueblo a lo demás, menos mal, vivía las misas de Perosi, las misas, estoy hablando de lo más cercano. Y hoy, pues, naturalmente tenemos nostalgia de todo esto, porque lo que ha venido detrás, pues, hablando en conjunto y con mucho respeto a cada uno de los que han aportado su granito de arena, pues no se puede comparar, eso es evidente. Pero, por lo tanto, yo, resumiendo, diría, el hecho es lamentable, los hechos que denuncias. Esos hechos no tienen ningún apoyo en la normativa de la Iglesia, al contrario, hay directamente criterios muchísimo más amplios que los hubo nunca en este campo de la Iglesia, porque no solamente para el órgano o para el gregoriano, para donde vienen todas las alabanzas y lo idealizamos, no, el concilio es cierto, ha dado un paso que conviene darlo también con él, si vivimos en nuestro tiempo, y es que la Iglesia en campos de arte y por lo tanto también de la música nunca ha tenido un arte propio, nunca. La Iglesia no se identifica ni con el bizantino, ni con el románico, ni con el gótico, ni con el... y en cambio hace edificios de todos los estilos. Nuestra catedral es un modelo. Y cada siglo, cada cultura va aportando lo suyo. En música pasa exactamente igual. Lo que no sería legítimo es quedarnos, encastillarnos en la polifonía de Vitoria o en Palestrina y hacer un concepto de música sacra que no es verdadero. Porque las fronteras entre música sacra y música profana, entre lo sagrado y lo profano, son unas fronteras inexistentes. Es poner como espacios imposibles donde Dios no está. Y Dios está en todos los espacios. Y por lo tanto, la música es sagrada, empieza a ser sagrada, aunque el tema a lo mejor proviene de una canción popular o de un grupo o de un trozo del gregoriano, eso lo sabéis mejor que yo. Empieza a ser sagrada, y es tanto más sagrada y tanto más santa, cuanto más apta, más funcional es para la liturgia, cuanto más se identifica con aquel momento, con aquello que estamos viviendo y celebrando. Y como además la música, pues aunque tenemos ahora grabaciones, pero es un arte que es del momento y que no se repite jamás, porque es aquella celebración, la Pascua esa que tú recuerdas de Alemania, nunca se vuelve a repetir, será otra y otra y otra artista. El momento, el acontecimiento que celebramos en la liturgia es siempre renovado y por eso está exigiendo una apertura total, y más ahora en el momento en que vivimos, en que la cultura no es ni siquiera la cultura occidental y latina y tradicional. Y por eso las normas del concilio se abren a otros instrumentos, aunque piden que haya un control y haya un discernimiento, y se abren a toda clase de formas, como lo ha hecho siempre la Iglesia, De modo que encastillarnos también en un modo de música antigua, eso se lo permitimos a los que organizan los ciclos, porque tienen que especializarse en algo, y dicen música antigua. Pero para la Iglesia, la música antigua y la música moderna y la música del futuro, con tal que sea apta, y para ser apta tiene que ser artística, tiene que ser música ante todo, tiene que valer,
pero será tanto más santa cuanto más alta. Y apta es funcional. Hay otros organistas que quizás pueden también ellos contar un poco sobre su experiencia personal, algunos incluso aquí en Astorga. Creo que hemos entrado en un tema importante al cual yo quisiera responder. Buscarle sitio en la liturgia al órgano. Los dos han dicho verdades pues muy interesantes, no están en contradicción. Uno se queja con verdad de las cosas que ocurren y don Bernardo nos impone prácticamente los documentos del Concilio Vaticano II. La práctica, por desgracia, no ha sido así, pero la culpa no es del Vaticano II, la culpa es de los hombres. Entonces, tratando de encontrar un sitio al órgano y al organista en la liturgia, yo voy a hacer como una pequeña descripción de cómo tendría que ser un organista en un oficio litúrgico. El organista lo primero que tiene que hacer es crear un clima. Por lo tanto, la primera parte de la acción litúrgica, cuando la gente entra en el templo, cuando se están revistiendo los sacerdotes en la sacristía, es un clima propio que lo puede crear de muchas maneras. Lo puede crear acudiendo al repertorio clásico de los grandes compositores de órgano. Tiene tiempo suficiente. Puede tocar ahí una fuga, un preludio, ahí no hay pegada en la clase. Luego, tenemos otros espacios en los cuales al organista se le requiere y es necesario que tenga un espíritu de creatividad, de improvisación, que esté muy ligado al tema de ese día, al tema litúrgico. Por lo tanto, tiene que conocer los momentos distintos de la misa, por ejemplo, los ritmos distintos que tiene la misa, y sobre todo se le abre un gran campo, a mi modo de ver, de improvisación. Hay sitios donde puede hacer un verso, hay otros sitios donde puede hacer unos acordes que bien hechos pueden levantar el espíritu y el ánimo. Hay momentos en que hay un paso procesional, cuando el sacerdote o el diácono va al Evangelio. Hay momentos de silencio maravillosos que tiene que cubrirlos el organista. ¿Con qué? Con temas sacados de la misma liturgia, de los mismos cantos. Aquí tenemos problemas. Tenemos problemas porque muchas veces los cantos que me dan a mí para poder improvisar no tienen la calidad suficiente. De todas formas, yo puedo tener otros recursos. Yo puedo recurrir a los temas gregorianos, que a lo mejor hay alguno importante relacionado con ese tema, por ejemplo, si es el día de Navidad, o si es el día de Pascua, o si es el día de Corpus, o si es el día del Espíritu Santo. Siempre hay recursos, puede tenerlos. Para mí lo más importante es que el organista tenga ese espíritu de creatividad, sepa crear un ambiente y sepa que lo que él está haciendo allí es una acción litúrgica, levantando el ánimo, infundiendo espíritu y creando un clima de oración y un clima de... Es verdad que hay elementos que a veces no nos lo permiten. Como lo que no puede ser es que un organista, porque tenga un despiste de 5 segundos, no pueda hacer una conclusión final y una cadena. Esto es imperdonable. Esto es falta de cultura de los que en aquel momento están presidiendo la ceremonia. Y tendrán que tener un poco de paciencia, porque el organista a veces se encuentra en un momento, en un tono alejado, en que requiere pues, un momento de capacidad para poder resolver una cadencia y terminar un discurso. Él está hablando. El organista cuando toca está hablando. La música es un lenguaje. Y además está hablando, si es un buen organista, está hablando con los temas que están ligados a ese momento cultural. Y por lo tanto, un gran respeto. Claro, para encontrar un organista así, y hablando ya un poco de cara al futuro, esto no es fácil, porque el organista tiene que ser, lo primero, tiene que tener
tiene que ser buen compositor, tiene que saber improvisar, tiene que saber enlazar un tema con el otro, tiene que tener técnica contrapuntística, tiene que saber hacer un verso, tiene que saber ligar unos acordes que a lo mejor tardan solamente medio minuto cuando se hace un procesional. Puede concluir después de un canto, porque la asamblea no está preparada, el preste no está preparado para decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a lo mejor le queda ahí medio minuto. Ahí está el arte y la sabiduría del organista, viviendo y transmitiendo lo que él está viviendo y los conocimientos técnicos que él tiene, para darle y sacarle todos los recursos que tiene el órgano. Entonces, yo diría que bueno, yo creo que el punto lo podemos encontrar siempre que no nos lo quite. Pero ciertamente la entrada es nuestra. El aleluya y el procesional, que se podía alargar un poquito porque es un procesional, por lo tanto hay una procesión, porque hay veces que canto el aleluya, entono el aleluya y resulta que ya está allí. El Señor esté con vosotros. Hombre, hacer una procesional. Terminemos el aleluya y dejar que el órgano se explaya un poquito y haga sus consecuencias y haga un pequeño verso que van a ser unos segundos, pero que le da ritmo a la ceremonia y que nos introduce ante la palabra del Evangelio. El procesional de la aleluya. El ofertorio, reservado a los organistas. En el ofertorio hay un momento importante donde también puede sacar al organista de cualquier parte de su repertorio, o también puede improvisar. La improvisación, hay días festivos en la Iglesia Católica que hay temas importantísimos sacados del canto gregoriano de la polifonía, donde se puede hacer una interpretación, una improvisación perfecta, anunciando el tema, como puede ser la Maristela, un día de la Inmaculada, o puede ser el Benecreator, no voy a citar aquí, pero todos los organistas lo sabemos muy bien, y además tú eres muy amigo de la improvisación y te he visto improvisar muchas veces. El ofertorio, la comunión. Una cosa que se hace muy mal, en la comunión tiene que haber canto, pero no todo canto. En la producción tiene que haber silencios vocales, pero que los llena el órgano con improvisaciones sacados del mismo tema que se ha cantado si es apto, o sacados de la conciencia y de la maestría del organista. Esto será el verdadero servicio al culto del órgano. Y luego tenemos también la salida, que es para el organista, donde ahí ya se puede explanar, y ya puede decir, de esta manera conjugamos lo que es la acción del repertorio organístico, clásico, donde el organista puede exponer una buena pieza de categoría, y al mismo tiempo el espíritu de la creatividad, la creación de ese organista que sirve al culto en un momento oportuno, sacando los temas de la misma oración, de las mismas melodías, cuando son aptas. Estoy, desde luego, de acuerdo que muchas melodías no dejan campo a la improvisación, porque da pena tener que entonar algunos cantos a veces. Pero bueno, habrá que separarse de ese tema porque es malo y habrá que introducir un tema nuevo. El organista tiene que tener esa capacidad de acción, ese repertorio interno, y así veo yo la búsqueda del organista en la liturgia de hoy. Vamos por la tercera visión. Desde la Lama ha sido organista en Valladolid, es en Santander, ha dado conferencias. Vamos a ver una tercera visión de este dilema entre tener sitio o no tener sitio dentro de la liturgia. Los principios están claros. Ahora, los principios del Concilio Vaticano II son principios inspiradores, no son principios normas. Y a veces, pues, los celtíberos, mientras no nos dan normas, no creemos que son principios. Y un principio inspirador no lo entendemos como principio. Porque es que esos principios inspiradores dicen que se busquen caminos nuevos. Y, por ejemplo, yo hoy he visto que aquí se ha buscado un camino nuevo, exponiendo una cosa, exponiendo otra. Y es que dialogamos muy pocas veces. Y conviene dialogar. Y entre todos buscar un camino. Y entre todos buscar momentos de la liturgia y otras muchas cosas más. O sea que los principios, de acuerdo.
Los principios son inspiradores, pero que nos han dejado la responsabilidad de irlos concretando. Y por eso se nombran frecuentemente comisiones que se dialoguen, que hablemos unos con otros. Y por ejemplo, pongo por caso, tenemos que hablar también a los celebrantes, diciendo, señor, sea usted sensible a la música que se está escuchando, que solo va a tener que esperar a lo mejor medio minuto, porque a veces nos entran prisas. Al organista también nos tendrán que decir, oye, tú estás sirviendo a la liturgia, date cuenta, pues bien, también a lo mejor tendremos que hacer nuestras abreviaciones y nuestras abreviaturas, aunque en muchas cosas duele mucho hacer terminar por la vía breve. Yo añadiría otra cosa también, que estamos hablando de los organistas que están tocando, pero les voy a leer dos cosas. El órgano ha tenido tres funciones fundamentales. A mí me ha tocado y me gusta escribir y buscar y tratar de investigar. Pues por eso se lo digo. Ha tenido tres funciones fundamentales. Unas veces como solista, también la tiene hoy. Otras veces como acompañante de los instrumentos de las capillas musicales, la perdió. Con las desamortizaciones, la Iglesia no pudo mantener ni los músicos profesionales que tenían, y se quedó con el mínimo, sobre todo después del concordato de 1800, no sé si es 51 o 52, con la segunda desamortización. Y entonces se quedó sin músicos, luego ha perdido esa función. Y tuvo la función de acompañante de voces, pero entiéndase que eran las voces del cabildo y las voces de los cantores, no la voz del pueblo. El Concilio Vaticano II ha recuperado el protagonismo del pueblo, o sea que hoy podríamos decir que el órgano también tiene otra función. Le estamos pidiendo muchísimo a los organistas. Yo también solamente recordaría una cosa, que la recuperación del órgano también requiere hoy como ayer hacienda y honra, o lo que tantas actas capitulares llamaban presentarle al organista las conveniencias. Y pasa por estos requisitos esenciales, sobre todo cuando se trata de tener o de mantener un organista profesional con todos sus estudios. Eso requeriría también pues una reestructuración de la economía y una reestructuración del pensamiento, porque nosotros puede que estemos de acuerdo en todas estas cosas, pero también teníamos que hablarlo también con los celebrantes, como les decía antes. Y hoy creo que ese diálogo se empezó y se abrió y creo que sigue abierto. Añadiría otra cosa también, tomando la frase de don Bernardo de los estilos artísticos, que la Iglesia no se identifica con ninguno, pero es que en el órgano hay varios estilos de órganos. Órganos renacentistas, nos quedan muy pocos. Órganos barrocos, nos quedan muchos. Órganos sinfónicos, pues nos quedan, aunque en España pues seguimos un camino especial. Órganos modernos, ahí nos hemos cortado. Si la Iglesia no hace suyo ningún estilo artístico, lo mismo debe hacer también en el estilo de los órganos. Y con esto creo que apunto el paso hacia el progreso. Está muy bien recuperar todo lo que tengamos, pero tenemos que abrirnos a todo lo que es, aparte del órgano barroco, de las obras. Tenemos que abrirnos más. Y creo que en ese punto, si la Iglesia no hace suya una manera de ser, un estilo de ser y de construirse un órgano, creo que también en este punto debería aplicarse. Y en esto apunto también pues, a los caminos que muchas veces buscan los organeros de darnos cosas más modernas, darnos cosas más de hoy, darnos cosas con vistas a tanta música que se ha escrito y a la que se sigue escribiendo, y previendo quizás la que se escribirá, que también la Iglesia no hace suyo un tipo concreto de órgano. Y con esto, pues como decía, doy un paso y abro un paso
hacia lo que es la construcción de órganos y por parte de los organistas proponer tipos de órganos. Y por parte de los organeros, pues ya nos dirán lo que nos tienen que decir, que de eso saben más que nosotros. Que se han provocado. Sí, pues la ventaja que los organistas que habéis hablado estáis acostumbrados a predicar. Tenéis buena dialéctica. Los organeros seguramente no. Creo que de las tres funciones que ha citado ahora el padre de la Lama, creo que la más importante en la historia ha sido la de solista. El órgano no ha podido acompañar el canto del pueblo, porque el pueblo hasta ahora no había cantado nunca, salvo excepciones muy raras. Tampoco el gregoriano, porque no se acompaña el gregoriano. Entonces, la función del órgano ha sido casi siempre de diálogo con los cantores de la iglesia, que han sido el coro de presbíteros, si es una catedral, el coro de canónigos, santos, etc. Y siempre en esta forma de diálogo, sobre todo, no en la misa, no tanto en la misa como en el oficio divino, de vísperas, de completas, de maitines, etcétera, que antiguamente se celebraba siempre. Y hoy día está casi desaparecido. Entonces los órganos de aquí, del país, tenían una gran parte de registros que eran puramente solistas. No se puede acompañar con todos los juegos del órgano. Solamente hay unos cuantos que sirven para eso. Los demás son juegos de solo, para tocar solamente al órgano, sea dialogando en la salmodia y sobre todo los himnos, o dentro de la misa pues hay momentos adecuados para el órgano, tanto al principio, a la entrada. Cuando se ha hablado de este momento de la entrada, me he acordado de una anécdota bastante esclarecedora de un párroco que estaba preparando la misa al gallo, la misa de Navidad. Y el organista decía, bueno, salen ustedes de la sacristía, la procesión hasta el altar. Durante este tiempo yo toco una pieza que dura 3 minutos. El párroco dice, bueno, la procesión va a durar solamente 2 minutos, entonces sobra 1 minuto, ¿y qué hacemos? ¿Nos esperamos? Dice, no se esperan, ustedes escuchan. Muy bien contestado. Entonces, hay, aparte de la entrada, yo creo que aquí falta quizá un poco más de literatura organística, como ha habido concretamente en Italia, y Frescobaldi es uno de ellos, que tiene unas piezas para la elevación, para el ofertorio, para tal. Y aquí no tan, hasta muy recientemente no se ha escrito música específicamente para estos momentos. Por lo menos yo no la conozco. Yo he empezado mi afición al órgano, y tú lo sabes un poco, en comillas, escuchando el órgano, que duraba toda la misa, desde que salía el sacerdote hasta que se marchaba, salvo algún momento que se cantaba, pues, el ofertorio, un canto. Y de este tipo de misas, con todo el órgano, toda la misa con órgano, pues se ha pasado a otras sin casi nada. Y los organistas se quejan de que no tienen tiempo de intervenir. Entonces, cuando se sobra algunos minutos, porque hoy día la prisa es esencial, la gente tiene prisa y no quiere estar en la iglesia
más de la media hora, 3 cuartos, los aprovecha el predicador para... Generalmente se alarga la homilía en detrimento de otras cosas. Bueno, yo estoy hablando quizás de lo que no es mi tema. Yo, si acaso, he insistido en que el órgano ha sido más bien un instrumento solista. Para esto es muy importante, claro, la acústica del templo, que en general interesa no solamente para la música, para todos. Si alguna cosa vamos a la iglesia, primeramente es a escuchar. Y todo lo que tenga relación con la palabra y con la acústica es muy importante. Y esto no siempre se ha logrado, no siempre se ha tenido en cuenta. Y segundamente, la colocación, el emplazamiento del órgano, que aquí todavía se conserva. Astorga es un ejemplo. El órgano siempre ha estado donde está el coro. Si el coro ha estado atrás de la iglesia, el órgano allí. Si el coro ha estado en medio de la catedral, el órgano allí. Entonces, hoy día, el órgano, ¿para quién sirve? Pues ya no existe un coro de presbíteros en una iglesia corriente como antes, y en las catedrales pues van escaseando cada vez más la asistencia del cabildo. Entonces el órgano se tiene que dirigir principalmente al altar, que es el centro de todas las celebraciones que hay, y al pueblo. Entonces el órgano se sitúa muy cercano al altar. Y referente a la construcción del órgano, bueno, esto nos podía llevar a muchísimas consideraciones que espero que Federico Acitores también intervenga en este sentido. Bueno, yo cuando de todo lo que se ha hablado me voy a apoyar un poco en ello. Realmente sí que hay una teoría y hay unos hechos que son muy distintos. Y yo recuerdo que cuando acabamos el trabajo aquí en Astorga tuvimos una pequeña reunión con el Cabildo para hacer oficialmente la entrega del instrumento. Y me acuerdo que les dije, ya hemos restaurado el órgano, a ver si ahora restauramos la función. Porque también se dice que la función crea el órgano, ¿no? Sin embargo, aquí parece ser que se restauró primero el órgano que la función. Pero luego hemos también podido comprobar de que el órgano también ha contribuido a restaurar la función. Y lo cual es verdaderamente gratificante, y para lo cual he podido comprobar también que han dado pasos y que se ha hecho esfuerzo para que así fuera. Y no solamente en Astorga, sino en concreto don Bernardo con su trabajo en la Comisión Nacional de Liturgia. Esto por un lado. Por otro lado está el aspecto que usted también lo ha apuntado hablando de los ciclos de música en la catedral, que es un aspecto que usted nunca había percibido, de ver la catedral llena de gente. Yo creo que es una cuestión que los clérigos debieran tomar en cuenta, porque a veces nos encontramos que son contrarios a que se hagan en muchos sitios, son contrarios a que se hagan conciertos. Y yo siempre que puedo les digo, mire, es que yo creo que es bueno que la gente vaya a la iglesia, aunque sea para escuchar el órgano, porque eso ya es una actividad espiritual. Incluso con más, incluso hasta tiene un valor catequístico. El ir, y da gusto ver a veces como a conciertos de órgano se llena de gente joven que hasta están sentados en el suelo porque no caben, y sin embargo en las misas pues no va. Pues ya es bueno que la gente vaya, aunque solo sea para escuchar el órgano. Por otro lado, la recuperación del mundo del órgano, también hay que destacar que en muchísimos casos ha sido un movimiento extraeclesiástico. En muchísimos casos nos hemos reunido los locos, los que nos gustaba el órgano, los que entramos en una iglesia y primero hacemos malamente una genuflexión y enseguida estamos mirando a ver si hay algún órgano por ahí. Pues nos hemos juntado, hemos hecho asociaciones de amigos del órgano, hemos dado la vara a autoridades,
a instituciones, hemos procurado que se restauren instrumentos porque son un valor artístico en sí mismo. Y luego hemos procurado que suenen. Y precisamente casi siempre lo hemos conseguido, sobre todo fuera de la liturgia, organizando conciertos, porque a veces en la liturgia pues sucede que lo que decíamos, que hay, o que no le hacemos el sitio que tiene, o que se cantan cosas tan malas. Yo recuerdo cuando se inauguró el órgano de Río Seco, que vino Montserrat Torrent a tocar, al párroco le dijo que le haría muchísima ilusión que tocara la misa, pero cuando le subieron al repertorio, pues la pobre mujer no sabía qué hacer. Porque allí delante había una monjita con una guitarra y cantando que si las manos siempre unidas. Bueno, ¿y esto cómo se toca aquí con el órgano? Es decir, que ante todo este panorama pues ha surgido gente con interés extra litúrgico y extra eclesiástico que por suerte ha cuajado y en fin, los frutos ahí están, se han restaurado muchos instrumentos y se están haciendo nuevos. Respecto a lo que decías, Ángel, sobre los órganos nuevos, yo estoy más posicionado por ahí, ya lo sabes. Es decir, considero que es muy bueno recuperar todo lo que hay, pero a veces no podemos, por muy distintas razones. Y a veces, si pudiéramos recuperar todo lo que hay, nos estamos acartonando, estamos paralizando la historia, ¿no? Es decir, vamos a restaurar todos los órganos barrocos, ojalá tuviéramos dinero y lo pudiéramos. Pero hay que seguir progresando, igual que hay que hacer nuevas composiciones, hay que buscar la nueva función del órgano en la liturgia renovada, también hay que construir los instrumentos para la nueva función, que es precisamente ahora acompañar al pueblo y no a los canónigos, solo. Es decir, serán órganos que ya no tendrán que tener a lo mejor pues, más potencia, más presencia, un poco pues como lo ha hecho hace tiempo la Iglesia luterana. De lo demás, pues sí, vamos incorporando tecnologías de ayuda al organista, sobre todo, y no sé, la verdad es que el panorama se está animando. Es alentador porque después de lo que hemos vivido en los años 60, finales 60 y los 70, que parecía una decadencia tremenda de la música, pues por suerte se está volviendo a buscar una cierta calidad. El órgano de tubos demostró ser algo distinto y superior que el electrónico, por suerte el electrónico encontró su sitio, y bueno, la verdad es que el mundo se está moviendo, ¿no? Y cada vez hay más organistas, desgraciadamente muchos de ellos es porque bueno, estamos locos por este asunto, y muchos echan su vida en estudiar y luego en vivir de lo que puedan, de unas clases o de unas bodas o de unos conciertos en verano, pero es que hay muchísimo que hacer, y esto sería lo interesante de que se planteara a ver cómo se puede animar esto de aquí al futuro. Es decir, cómo el organista que de verdad queremos que esté preparado, pues cómo habrá que ayudarle para que se prepare y habrá que gratificarle luego su labor, porque hay que vivir. Cómo se prepara también a la gente para que aprendan los cantos, para que participen más, porque la verdad es que las misas de supermercado es lo que se lleva. No sé, es que es toda una cadena, ¿no? Pues este es el tema que vamos ahora a resumir un poco, después de haber visto casi todas las posiciones sobre un tema general que al parecer casi todos están de acuerdo, aunque habría que, quizás resumiendo, habría que dialogar un poco más entre las dos partes para conseguir ese sitio. Entonces ahora sí, a modo de resumen, para que haya, si es posible, si alguno está interesado, alguna pregunta al final, podríamos hacer una nueva rueda entre todos ustedes para, a modo de conclusión, cuáles son las medidas o cuáles son las posturas que habría que tener en un futuro, tanto hacia el órgano, hacia los organistas, hacia una mayor presencia de la música en la liturgia, incluso de la música fuera en los ciclos de conciertos y demás. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora para que los organistas, los organeros y sobre todo la música de órgano tenga un mayor futuro, todos en conjunto? Vamos a hacer una rueda de prensa, cada uno presenta sus medidas o alternativas o posibles ideas que nos puedan indicar un poco el camino de por dónde pueden ir las cosas. Comenzamos por aquí.